Bien, continuando con el contrato de donación, es hora de analizar la revocación, la nulidad y la inoficiosidad de las donaciones. Tres figuras distintas. Les voy a dejar en la caja de comentarios un video que ahonda un poco más en las diferencias entre revocación, nulidad, y en ese video se plantea la rescisión. Pero aquí vamos a ver estas tres figuras. La revocación es un acto jurídico por el cual se le pone fin a otro acto jurídico plenamente válido por diversas razones que vamos a ver en concreto en la donación, que puede ser por razones de conveniencia u oportunidad catalogadas de manera subjetiva por una sola parte, que es la que va a poner fin. O bien, si la revocación se hace por ambas partes, de manera objetiva, según sea el caso. En el caso de la nulidad, y ustedes si están estudiando la carrera de Derecho, saben que los actos jurídicos deben de cumplir con elementos de existencia para, precisamente por eso su nombre, que exista el acto jurídico, pero además, cumplidos estos, también debe de cumplir con los requisitos de validez. Entonces, la nulidad ya sabemos que es una sanción que la ley impone a quien realiza un acto jurídico sin cumplir con alguno o algunos de los requisitos de validez y que consiste en privar a éste de los efectos que se hubieran producido. ¿Cuáles son los requisitos de validez de los actos jurídicos? Pues la capacidad, que la voluntad sea libre de vicios, que el objeto, motivo o fin sea lícito y cumplir con la forma que la ley establece. Si no se cumple con alguno de esos requisitos, entonces se puede acudir a esta figura de la nulidad. Y finalmente la inoficiosidad, cuando una donación va a ser inoficiosa. Bueno, en el caso de que el donante, al hacer las donaciones, no tome en cuenta sus obligaciones que tiene respecto de sus acreedores alimenticios, que pueden ser, por ejemplo, sus hijos, sus padres, etcétera, como lo establece la ley. Aquí en la inoficiosidad no se va a anular el acto, pero sí se va a quitar de la donación los bienes que se necesiten para poder cubrir con esa obligación alimenticia que tiene el donante y que no previó al hacer la donación. Así a grandes rasgos esas son las diferencias. Vamos con la primera figura, la revocación. ¿Cuándo se da? Antes de ver cuáles son los casos que establece la ley, hay que mencionar que por regla general la donación es irrevocable. Solamente en los casos en que la ley lo autorice podrá el donante revocar la donación. Vamos a ver cuáles son esos supuestos. En primer lugar, por superveniencia de hijos. Vamos a poner en este ejemplo de esta persona que a lo mejor realizó una donación de sus bienes porque no tenía hijos y no tenía esperanzas a lo mejor de tenerlos, entonces decidió desprenderse de esos bienes. Pero posteriormente su pareja queda embarazada, entonces ese sería un caso por el cual se puede revocar la donación. Las donaciones legalmente hechas pueden ser revocadas por el donante cuando le sobrevenga un hijo dentro del plazo de 5 años, contados desde que se hizo la donación. Ahora bien, el nacido debe cumplir con todas las condiciones que sobre viabilidad exige el mismo Código Civil. Acuérdense que la reglita es que nazca vivo y viable. Sucede lo mismo en el caso de las sucesiones, cuando se deja en el testamento como heredero a un concebido pero no nacido, pues hay que esperar para ver si cumple con la condición de nacer vivo y viable. ¿En qué consiste esto, de acuerdo al Código Civil? Que desprendido enteramente del seno materno, viva 24 horas o sea presentado vivo al registro civil. Si cumple con esas condiciones, entonces es posible, en el caso de la sucesión, de que él sea el heredero, y en el caso de la donación, pues también, ¿verdad?, que él pueda ser el donatario. En atención a esta reglita, si transcurren 5 años desde que se hizo la donación y en ese lapso el donante no tuvo hijos o habiéndolos tenido no ha revocado la donación, esta ya se vuelve irrevocable. Lo mismo sucederá si el donante muere dentro de ese plazo de 5 años sin haber revocado la donación.
porque puede haber tenido el hijo en ese plazo, pero no haber acudido a la revocación de la donación y después fallece. Bueno, pues el derecho le correspondía a él. No lo hizo en ese plazo, bueno, entonces la donación se vuelve irrevocable. Pero existe también otra posibilidad, que dentro del mencionado plazo de esos 5 años nazca un hijo póstumo del donante. Entonces, en primera instancia le correspondía a él ejercer la acción correspondiente para revocar la donación por superveniencia de hijos, pero él fallece y posterior a su fallecimiento nace un hijo del donante. ¿Qué va a pasar ahí? La ley establece que la donación se tendrá por revocada en su totalidad. También se establece la posibilidad de que si al tener el hijo, el padre, es decir, el donante, no revoca la donación, esta pueda reducirse. Ahí nos iríamos a inoficiosidad de la donación, a no ser que el donatario tome sobre sí la obligación de ministrar alimentos y la garantice debidamente. Es decir, para que no se revoque la donación y no le tengan que quitar esos bienes al donatario, el donatario puede asumir la obligación alimenticia y quedarse con los bienes. De acuerdo al Código Civil Federal, no se pueden revocar las donaciones cuando sean menores de 200 pesos, cuando sean antenupciales, como ya lo habíamos visto en un anterior video, cuando sea entre consortes. Acuérdense que este tipo de donaciones solamente se confirman con la muerte, pero por superveniencia de hijos no se pueden revocar estas donaciones. Y cuando sea una donación puramente remuneratoria, que acuérdense que ya la habíamos visto, es aquella que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tiene obligación de pagar. Es muy importante también que la ley señala que no se puede renunciar anticipadamente al derecho de revocación por superveniencia de hijos. Es decir, aunque se plasme en el documento, en el contrato de donación, esta persona que estamos viendo en pantalla, se estableciera ahí una cláusula de que esa donación es irrevocable en caso de que le sobrevengan hijos al donante, pues se tendrá por no puesta porque no tiene validez alguna. Ahora bien, ¿a quién corresponde la acción de revocación en los casos que hemos planteado por superveniencia de hijos? En primer lugar, al donante, porque frente a su situación que ya cambió, pues hay prioridades, que son en este caso el hijo o hijos que tenga durante esos 5 años, y existe pues la posibilidad de que acuda plenamente a la revocación de la donación. O bien en el caso de que el donante fallezca y posteriormente tenga un hijo póstumo, le correspondería la acción de revocación de la donación al hijo póstumo, lógicamente a través de su representante legal, que pudiera ser en este caso la madre de ese hijo póstumo. Pero en el caso de la reducción o inoficiosidad de las donaciones por razón de alimentos, tendrán derecho de acudir a ella, a esa acción, todos los que sean acreedores alimentistas. Ahí el artículo 2362 del Código Civil Federal señala lo siguiente: está mal y es en virtud de que no se establecen bien esas diferencias entre revocación, nulidad y rescisión, puesto que la rescisión es otra cosa. Lo pueden ver en el video que les voy a dejar en la caja de comentarios. Pero ese artículo nos señala lo siguiente: rescindida, aquí debería de ser, la palabra correcta sería revocada la donación, porque la rescisión es como consecuencia del incumplimiento en un acto jurídico bilateral y se puede acudir a la rescisión. Entonces lo correcto hubiera sido que se mencionara revocada la donación por superveniencia de hijos, serán restituidos al donante los bienes donados o su valor si han sido enajenados antes del nacimiento de los hijos.